Y bueno amigos, estamos aquí un día más para un poquito de noticias, un poquito de información en el que evidentemente vamos a hablar de varias cositas que me he encontrado más que interesante y yo lo de siempre les voy a pedir una sola cosita, es que me acompañen hasta el final de este video, lo descubrimos juntos y por supuesto sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón, perdón, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes. En este lo que va a ser evidentemente el primer video del día y probablemente el único del día de hoy por diversos motivos, pero bueno, en fin. Vamos a arrancar porque tengo varias cosas que me gustaría analizar con ustedes que son unos absolutos cracks y que bueno, son más que interesantes para analizar. A mí me gustaría honestamente arrancar escuchando algo muy brevemente que me he encontrado aquí y que dije, bueno, esto es más que llamativo y seguramente a muchos de los cracks les va a llamar la atención. Quiero que empecemos escuchando a Ilkay Gundogan, futbolista del Fútbol Club Barcelona y de la selección alemana, quien se enfrenta en un par de días a España en los cuartos de final de la Eurocopa. Y bueno, dijo algo muy interesante que quiero revisar con ustedes, por eso nos vamos a pasar aquí a la pantalla y vamos a verificarlo cracks. Entonces vamos a colocarlo aquí brevemente porque me parece interesante cómo este hombre habla del Real Madrid. Y es que más allá de muchas cosas que siempre hemos hablado, yo creo que la gente y sobre todo gente que sabe de fútbol como Gundogan, que lo tendrá clarísimo, sabe muy bien a qué se debe este tipo de cosas. Así que vamos a escuchar este clip porque es maravilloso. Jetzt auch aus der letzten Saison immer sehr unangenehm wird's und schwierig wird's, wenn man mal den Ball nicht hat. Und da muss man sich auch mental so ein bisschen drauf einstellen können. Und das ist umso schwieriger, wenn man es nicht so häufig gewohnt ist, dann halt auch einfach, weil es halt nicht in der Häufigkeit auch so oft passiert. Dann auch mal, ja, die Freiheit selbst sich zu nehmen, auch mal den Gegner den Ball zu überlassen und dann halt auch einfach nicht in Panik zu geraten. Und ich glaube, eines der besten Beispiele ist sehr, sehr oft Real Madrid zum Beispiel, die wirklich so eine Erfahrung haben, auch in so eine Coolness auch. Selbst wenn sie dann auch mal mit 10 Mann um den eigenen 16er und eine Hälfte verteidigen müssen, dann machen sie das, warten geduldig auf ihren Augenblick. Und wenn sie den Ball bekommen, dann nutzen sie das gnadenlos aus. Und deswegen sind wir natürlich sehr froh, gerade ja, Spieler zu haben wie Toni Kroos oder auch Toni Rüdiger, die halt einfach diese extreme Erfahrung mitbringen. Ich musste das auch während meiner Zeit bei Man City ein bisschen lernen. Einfach mal zu akzeptieren, dass der Gegner auch dann mal ein bisschen den Ball hat, weil auch die gegnerische Mannschaft Qualitäten hat. Aber da nicht zu früh zu verzweifeln oder ungeduldig zu werden, um dann vielleicht dann auch mal ja eine Entscheidung falsch zu treffen, ist schon extrem wichtig und das könnte auch ein Knackpunkt in diesem Spiel werden. Y bueno chicos, ahí está lo que les estaba comentando y muy llamativo lo de Gundogan. Es un tipo bastante sensato, un tipo que lo que piensa lo dice, lo suelta y ya le da exactamente igual todo y creo que es una de las cosas por las que me cae bien. Además, él ya tiene muy claro lo que hace con el tema del Real Madrid, deja muy claro muchísimas situaciones que a mí, honestamente, es que no deja llamarme la atención, honestamente, cómo este hombre habla de esta manera del Real Madrid como tal y algunos futbolistas del City que lloran, otros que no tanto, pero la verdad es cuanto menos llamativo esto. Yo creo que veamos un par de clips juntos de ayer del Chiringo y hoy del Twitch del Chiringuito que me parecieron realmente llamativos. Honestamente, yo entiendo el subidón que hay con Nico Williams, con el mismísimo Lamine Yamal. Pero, a ver, escuchemos este primero. Y te lo digo otra vez. Venga, di otra vez. Para mí, Nico Williams, Lamine Yamal puede competir con Vinicius y Mbappé. No sé, van a competir y van a perder. O sea, van a competir Para mí, y van a perder. Pueden competir y pueden ganar. Porque son dos jugadorazos. Son dos jugadorazos. Es cierto que hoy. Es Ya cierto está. que hoy Se paga por eso. Ya está. Es cierto que hoy No, es un día y dicho esto, se sienta aquí Marcos de Vicente. Se sienta aquí Marcos de Vicente, que ya lleva 4 rajadas contra la edición de No, yo creo, Sport Plus. yo creo que Nico como busca ser viral o algo. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Me parece bastante llamativo. De verdad que me venga a decir este hombre. Es que no nos vamos a ir muy lejos. Vamos a irnos en el tema reciente. Vamos a repasar los números de estos dos futbolistas que, bueno, parece que van a ir al Barça. Va a ir al Barça uno de ellos, el otro ya está.
y repasemos los otros dos futbolistas a los cuales se les está comparando. No tengo ninguna duda de que son un par de cracks y que tienen un futuro prometedor y que la pueden llegar a romper. No me queda ninguna duda de ello, pero me parece curioso la exageración con la que inflan a estos personajes, entendiéndolo de este tipo, porque bueno, en el Athletic Club hace cuánto no sacaban un futbolista. Creo, yo desde que recuerdo no he visto nunca un futbolista, al menos con esta dimensión. Es llamativo, entonces ellos quieren aprovecharlo al máximo provecho. Quiero que veamos este otro clip que también me llamó poderosamente la atención y yo dije, wow, es increíble. Y luego Nico tiene, además del físico, tiene una capacidad, es el futbolista que yo más parecido veo en ese aspecto, por ejemplo, a Vinicius. Siempre lo intenta. Da igual que le falle una vez, otra, lo intenta siempre. ¿Quién es mejor para ti? Y es vertical. Fran. Bueno, para mí está cerca ahora mismo de Vinicius, Nico Williams, ¿eh? Por favor. Para mí está Vinicius está por encima de Nico Williams, Vinicius, pero sí. con muy poca diferencia. Para mí, bueno, ahora mismo, hoy, ¿sabes que yo Hoy hablamos de hoy? claro. Hoy ahora mismo viendo el nivel que está dando Nico Williams, no tiene nada que envidiar, Para mí el mejor futbolista demuestra mucho más todavía Vinicius, evidentemente. Nada que envidiar Nico Williams de ahora Vinicius. mismo hoy, los partidos que lleva haciendo y la regularidad que está teniendo, No sé, ¿por qué ahora mismo dices está a que un nivel no? muy alto. Bueno, lástima que no pudimos escuchar lo que iba a decir José Luis Sánchez, porque siempre deja cosas llamativas y perlitas llamativas, pero de verdad no deja llamarme la atención, honestamente, que no tiene nada que envidiarle. Seguramente Nico Williams y Lamine Yamal, lo he dicho otras veces, no tienen nada que envidiarle, o se puede tomar de esta determinación al Vinicius, que metía 5 goles por temporada. Ese Vinicius seguramente sí, y es una buena señal, porque si Vinicius pudo dar este salto, significa que estos dos, o al menos uno de los dos, puede dar este salto a mega estrella, pero que a día de hoy, o sea, se los digo totalmente en serio, pero bueno, al final esta gente vive de eso, es así, y yo creo que poco realmente podemos evitar, poco podemos realmente intervenir. Lo único que hay que hacer es sentarse a esperar pacientemente a ver quién es el que da o quita la razón, porque es que no me parece realmente absurdo. Voy a cerrar este video con este clip, que como es un poco largo, no voy a ponerlo en la pantalla, así lo voy a poner directamente, no voy a aparecer yo, para que lo escuchemos completo y en breve analizamos un poquito esta situación. Cuando Nico vuelva al Athletic, aviso para navegantes, porque estoy ciertamente molesto. Yo entiendo que el Fútbol Club Barcelona tenga que alimentar a sus aficionados después de la crisis deportiva que está viviendo. Entiendo que les alimente, pero están jugando con un muchacho de 21 años que tiene contrato en vigor y que, si por él hubiese sido, el domingo Nico Williams era multimillonario, pero renovó su contrato para quedarse 3 años más en el Athletic. Aquí lo tenemos muy claro, que Nico se queda un año más, probablemente un solo año, pero también le ha hecho un favor al Athletic, porque percibirá 55 millones de euros cuando termine la temporada próxima. Quiere jugar en el Athletic con su hermano en Europa. Y hay una clave. La clave de que Nico no atiende al Fútbol Club Barcelona, que se enfadan, que es curioso, que se enfade el Barça, porque Nico no atiende al Barça. Es tremendo, pero la única clave es la madre de Nico Williams y Félix Tainta, a quien en ese plató conocéis de sobra. Félix está en Alemania, yo he hablado con él esta tarde, está protegiendo al chaval de lo que le está cayendo encima, pero la madre de Nico, que también está en Alemania, quiere que la próxima temporada juegue con su hermano en el Athletic. Y aquí en Bilbao lo tenemos claro. Y yo entiendo que en Barcelona tengan que alimentar a sus aficionados hablando de un jugador con contrato en vigor. Pero basta ya. Que se preocupen de terminar su campo para que puedan ejercitarse en el Camp Nou y que dejen en paz al Athletic, ¿vale? Y ya está bien, hombre. Yo creo que ahora mismo, si mi hijo fuera fuera de serie en la Eurocopa, desde luego no le recomendaría nunca jamás que jugase en el Barça ahora mismo. Y bueno, amigos, yo creo que el mensaje es contundente y demoledor. Además, creo que Edu Velasco, obviamente con alguna información que tendrá de ahí del propio Club Athletic Club, le acaba de mandar un mensaje y acaba de enseñarle al Barça cómo se debe efectuar una negociación. A mí me quedan dudas de esto de que vaya a jugar todavía el año que viene en el Athletic Club,
pero entiendo que es lo que deben hacer, es el mensaje que deben transmitir. Mi gente, este hombre se va a quedar, dejen de soñar, aquello, lo otro, porque es el mensaje que deben mandar si todavía están pensando en de alguna manera sacar un provecho económico superior. Y como te digo, todo lo contrario a lo que hace el Barça, desprestigia a sus futbolistas para después querer traspasarlo a precio de yo no sé qué. Es absolutamente increíble, y lo que me parece demoledor también de este mensaje es sobre todo el final. Si yo tuviera un hijo que la estuviera rompiendo en la Euro o en cualquier torneo de fútbol X, lo menos que le recomendaría es que se fuera al Barça, y es absolutamente la realidad. ¿Quién en su sano juicio le diría a un futbolista vete al Barça? Un futbolista de 20 años, 17, 18, sabiendo, por ejemplo, casos recientes y además la crisis general que vive esta gente. Bueno, solamente me queda despedirme, esperando por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, que me lo dejen allá debajito, lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.